Muy buenas tardes, mi nombre es Adrián Lozano, médico internista y cardiólogo. En esta oportunidad pues quiero que compartamos algunas ideas de forma muy resumida que apoya la terapia modificadora o terapia fundacional en pacientes con insuficiencia cardíaca. Para comenzar entonces a darle un poco de contexto a esta presentación, hablemos algunos aspectos muy superficiales acerca de la epidemiología de la enfermedad. Estamos viendo que la insuficiencia cardíaca es una condición muy prevalente, que va en ascenso. Se dice que aproximadamente hacia el año 2030 vamos a estar doblando la cantidad de enfermos con insuficiencia cardíaca a nivel global, y vamos a ver que la prevalencia es muy variable dependiendo de la región y de los reportes que nosotros así analicemos, alcanzando desde alrededor de menos del 1% para algunos países asiáticos hasta prevalencias tan altas como 5,3% para series australianas. Sin embargo, para el caso de Norteamérica, Europa y Latinoamérica, la prevalencia tiene un promedio de alrededor del 2 al 3%. ¿Okay? Y en cuanto a su pronóstico, se ve en este registro que se hizo que se publicó en el European Journal of Heart Failure, donde se comparaba la mortalidad y la necesidad de hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca, ambulatorios y hospitalizados. Vemos que la mortalidad por cualquier causa está alrededor del 7 al 10% según las series que se evaluaron en este estudio, con una necesidad de hospitalización por cualquier causa de por encima del 30%. Pero cuando nos referimos a pacientes hospitalizados, estamos viendo que la mortalidad puede alcanzar alrededor del 20% y las necesidades de hospitalización por cualquier causa superan los 40%. Por lo tanto, estamos frente a una patología sumamente mórbida y mortal que consume alta cantidad de recursos a nivel hospitalario. Nosotros debemos estar claros en cómo es la característica de la evolución natural de la enfermedad una vez que reconocemos un paciente con insuficiencia cardíaca debutando con una primera descompensación, con disminución de su clase funcional. Es la oportunidad que tenemos de diagnosticar por primera vez a ese paciente, y es la oportunidad que tenemos de iniciar la terapia modificadora de la mortalidad o de la evolución de la patología, ya que eh, eh, vamos a tener una situación de estabilización, entre comillas, debido a que el paciente mejora su clase funcional por el inicio del tratamiento, por algunos cambios en el estilo de vida, y se mantiene relativamente estable durante un tiempo que es variable, pero que indefectiblemente vamos a tener un deterioro progresivo de la función miocárdica, hasta que comienzan a aparecer nuevos episodios de descompensación, los cuales se van haciendo cada vez más severos y más frecuentes, hasta alcanzar un punto de no estabilización a pesar de los cuidados habituales y del desarrollo de falla cardíaca irreversible, donde ya toda esta terapia modificadora que nosotros podríamos haber instaurado en etapas iniciales, pues ya no alcanza los objetivos principales de tal terapia, y es cuando comienzan a tomar importancia pues cuidados paliativos, cuidados al final de la vida de estos pacientes que no modifican la mortalidad en sí. Esto es muy importante que lo entendamos, porque si nosotros identificamos al paciente en esta fase inicial, tenemos la oportunidad de tratar de modificar, como dice así la palabra, con el tratamiento fundacional, la evolución de esta enfermedad, retardando entonces el desarrollo de falla cardíaca irreversible. Desde el punto de vista histórico, hay muchos relatos en medicina medieval sobre la insuficiencia cardíaca, ya reconociéndose, por ejemplo, por autores como Georgi Baglivi, como una enfermedad peligrosa, donde describían la clínica típica de la insuficiencia cardíaca descompensada, y en donde la comprensión fisiopatológica para la época hablaba sobre una mala circulación de la sangre de los pulmones, y la comprensión fisiopatológica que se tenía para ese entonces de la insuficiencia cardíaca permitían que se recomendaran patrones terapéuticos como las de las sangrías, incluso a tal punto de decir que la patología era muy precipitada y que a menos que la flebotomía se realizara inmediatamente, pues la sangre se coagulaba, se estancaba y no había oportunidad de curación del paciente. Sin embargo, sabemos que con el progreso del tiempo, estos patrones terapéuticos más bien mostraban un aumento de la mortalidad más allá de mejorar al individuo. Y esto lo entendemos a través del entendimiento de la fisiopatología de la condición de insuficiencia cardíaca,
entendiendo cómo el avance tecnológico, el avance en la obtención de conocimiento, va aclarando las vías fisiopatológicas que explican el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, ya dejando muchos de esas hipótesis fisiopatológicas mecanicistas y cardiocentristas, y ya comprendiendo más que la insuficiencia cardíaca es un problema sistémico que tiene que ver con inflamación, con fibrosis, con apoptosis e inclusive con alteraciones del metabolismo energético de la célula miocárdica. Entonces, este desarrollo, este desarrollo evolutivo es muy fácilmente entendible cuando nosotros trazamos una línea del tiempo y comenzamos a apreciar cómo se ha venido desarrollando el entendimiento de la terapia de falla cardíaca a través del tiempo. Y vemos cómo desde los años 1980 aproximadamente se comienzan a hacer una serie de publicaciones utilizando vasodilatadores y los primeros fármacos que tenían incidencia sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Como por ejemplo los IECA y algunos BRA, como el losartán, como el enalapril, el captopril, ¿ok? Y luego toda esta evolución que dio paso a la comprensión del beneficio del uso de beta bloqueadores, de antagonistas de mineralocorticoides, hasta lo que hoy en día estamos viendo como la aplicación que tienen los inhibidores de la neprilicina y del receptor de angiotensina y los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 o SGLT2, en asociación con muchos otros, digamos, targets terapéuticos desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista electrofisiológico, que nos han permitido aumentar la sobrevida, la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca, disminuyendo su morbilidad y mejorando la calidad de vida de estos pacientes. Es allí donde comienza entonces a plantearse el nombre de terapia fundacional, terapia fundamental, terapia modificadora de la enfermedad, o como en el argot popular médico se conoce como los cuatro fantásticos, ya que se describen ya típicamente a la luz de toda esta evidencia que existen 4 grupos de fármacos que están bien fundamentados para modificar el tratamiento, para modificar, perdón, la evolución natural de la insuficiencia cardíaca. Estos 4 pilares están representados por los inhibidores de la neprilicina y del receptor de angiotensina, o los IECA, los antialdosterónicos, los inhibidores de SGLT2 y los beta bloqueadores. Entonces, a continuación vamos a hacer una revisión rápida de algunos de los mecanismos de acción propuestos para cada uno de estos grupos de fármacos y la evidencia que sostiene la recomendación de su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca. Comenzamos entonces con los ARNI y los ARA2. Tenemos un representante de ellos que es el sacubitril o valsartán. El sacubitril es una prodroga que se transforma rápidamente en sacubitrilat, y el sacubitrilat tiene un efecto inhibidor sobre la neprilicina. La neprilicina no es más que una enzima que se encarga de lisar una cantidad de péptidos que se conoce como el sistema de péptidos natriuréticos, en donde se encuentran los péptidos natriuréticos ventricular, cerebral y atrial, la adrenomodulina, la sustancia P, las bradicininas y angiotensina 2. La acción inhibitoria de la neprilicina sobre la neprilicina hace entonces que tengamos una mayor biodisponibilidad de estos péptidos natriuréticos, y su efecto va a ser vasodilatador, con disminución de la presión arterial, con disminución del tono simpático, con disminución de los niveles de aldosterona, disminución de la fibrosis miocárdica y de la hipertrofia, y la inducción de natriuresis y diuresis. Y por otra parte, pues, lo que ya conocemos como efecto de bloqueo del receptor AT1 para la angiotensina 2 por parte del valsartán, con todos estos beneficios de disminución del efecto vasoconstrictor que tiene la angiotensina y de estimulación simpática y del sistema mineralocorticoide, con los efectos benéficos que ese bloqueo acarrea. Y se comienza entonces a desarrollar evidencia clínica a través de distintos estudios. Entre los más representativos tenemos el estudio Paradigm HF, en donde se tomaron o se reclutaron pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, por debajo del 40%, y se enrolaron o se randomizaron en 2 grupos. Un grupo que recibió tratamiento con enalapril 10 miligramos 2 veces al día, y el grupo que recibió sacubitril o valsartán 200 miligramos 2 veces al día, y en donde se evaluaron durante un seguimiento de 27 meses. Este seguimiento dio entonces a conocer cómo hubo un impacto desde el punto de vista estadístico muy significativo
de mejoría en el punto final primario, que fue el de muerte por insuficiencia cardíaca, en favor a los pacientes que recibieron sacubitril o valsartán, como también puntos secundarios como muertes por causas cardiovasculares, muertes o hospitalizaciones por falla cardíaca o muertes por cualquier causa, donde el grupo que recibió sacubitril o valsartán tuvo una mejoría significativa de cada uno de estos aspectos evaluados. Sin embargo, para ser también justos con la evidencia, vemos que tenemos un estudio que es el estudio Paragon HF, donde se trató de analizar el efecto que tenía la droga sacubitril o valsartán sobre pacientes con insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección preservada, en comparación con el grupo de pacientes que recibía tratamiento con solo valsartán. En este estudio sí no se demostró ninguna diferencia significativa en cuanto a mortalidad en los pacientes que recibieron sacubitril o valsartán comparándolos con los pacientes que recibieron solo valsartán. Por lo tanto, a la luz del Paragon HF, todavía no existe una clara indicación de este grupo de fármacos para pacientes con falla cardíaca con función o con fracción de eyección preservada. En cuanto a los bloqueadores del receptor de mineralocorticoides, tenemos estudios que ya son bastante viejitos, pero que son con una evidencia muy contundente en cuanto al uso de este grupo de fármacos. Tenemos para la espironolactona el estudio RALES, en donde se enrolaron pacientes con insuficiencia severa en clase funcional 3-4, con una FEV disminuida por debajo de 35%, con un impacto sobre mortalidad del 35% y una disminución de la progresión de insuficiencia cardíaca también del 35%. En el estudio de FESUS con eplerenone en pacientes post-IM con FEV menor de 40%, hubo una disminución del 25% de la mortalidad total y una disminución del 33% de progresión de insuficiencia cardíaca. Y en el estudio énfasis con eplerenone en pacientes con insuficiencia cardíaca leve en clase funcional 1-2, pero que tenían fracción de eyección reducida por debajo del 35%, hubo una disminución de la mortalidad por debajo del 24%, y una disminución de la progresión de insuficiencia cardíaca del 42%. Por lo tanto, pues la evidencia también apoya el uso y la recomendación de bloqueadores de receptor de mineralocorticoides en pacientes con falla cardíaca. En cuanto a los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2, debemos decir que este fue un grupo de fármacos que fueron ideados para el manejo de diabetes. Son antidiabéticos orales originalmente. Pero ¿qué se observó? Se observó de forma casual que los pacientes diabéticos que recibían este grupo de drogas como terapia antidiabética demostraron una mejoría importante y muy sensible de la aparición de nuevos casos de insuficiencia cardíaca, y que además aquellos pacientes diabéticos que recibían este grupo de drogas que ya tenían el diagnóstico de insuficiencia cardíaca mejoraron drásticamente tanto su número de hospitalizaciones como su mortalidad asociada a insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, comenzó entonces a prenderse la alarma o a prender el interés en cuál era el efecto que tenían estos grupos de fármacos sobre el sistema cardiovascular que mejoraban el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Y definitivamente pues no nos podíamos quedar con solamente el mecanismo de natriuresis y de excreción urinaria de glucosa como único mecanismo de acción que favorecía entonces el desarrollo de estos beneficios en insuficiencia cardíaca, sino que también se comenzaron a hacer una serie de estudios donde se proponen nuevas hipótesis de mecanismos de acción de estos fármacos, en donde se evalúan cosas muy interesantes, como por ejemplo modulación de algunas adipocinas como la leptina. Hay una supresión de la secreción de leptina por los adipocitos a causa del inhibidor de SGLT2, y eso disminuye la grasa epicárdica mejorando las condiciones de trabajo cardíaco. También hay una inducción o digamos una mejoría de todo el proceso de autofagia y de daño a organelas mediados por procesos oxidativos, con una disminución del estrés oxidativo y de la inflamación, mejorando también las condiciones de trabajo cardíaco. Y dos hipótesis bastante interesantes que están ahorita muy en boga, tratando de entender cómo este grupo de fármacos mejora la progresión de la insuficiencia cardíaca, y que tienen que ver con la homeostasis iónica inducida por la inhibición de los SGLT1 que se encuentran en el miocardio y de los cotransportadores de hidrogeniones y calcio, que van a provocar una reducción intracelular de sodio y digamos, un equilibrio del intercambiador de sodio y calcio, lo que va a traer como consecuencia final una mayor disponibilidad de calcio intracelular con mejoría de la contractilidad cardíaca
y mejoría entonces de la eficiencia del trabajo cardíaco. Y otra de las hipótesis muy en boga es la de el cambio o la mejoría del metabolismo energético del miocardio, ya que esa excreción urinaria de glucosa simula una situación de ayuno que provoca que a nivel hepático se produzcan cuerpos cetónicos, en especial el beta-hidroxibutirato, que junto con los ácidos grasos se convierten en una alternativa primordial para la obtención de ATP a nivel mitocondrial en el miocito, mejorando la producción de ATP, ya que el ATP obtenido a través de la beta-oxidación de los ácidos grasos y del beta-hidroxibutirato es mucho más eficiente que la glucosilación, que la cadena oxidativa de la glucosa, mejora entonces la eficiencia del trabajo cardíaco, y son estas las hipótesis que hasta ahorita se están planteando, que están en relación con esas mejorías en los resultados cardiovasculares de pacientes con insuficiencia cardíaca, diabéticos y no diabéticos. Para este grupo de fármacos tenemos estos dos estudios como principal evidencia, que son el DAPA-HF y el Empero-Reduce. El DAPA-HF con dapagliflozina y el Empero-Reduce con empagliflozina, en ambos se compararon contra tratamiento convencional de falla cardíaca, y en ambos hubo una disminución significativa, inclusive muy cercano al inicio del seguimiento. Las curvas se separaron precozmente en cuanto a la mortalidad por falla cardíaca y puntos secundarios como hospitalización, rehospitalizaciones, muertes por cualquier causa, muertes cardiovasculares, todas en relación con mejoría en los pacientes que recibían inhibidores de SGLT2. Inclusive actualmente, y muy recién, se publicó un nuevo estudio que es el SOLOIST, con un nuevo representante de este grupo, que es el sotagliflozina. La sotagliflozina es un inhibidor no selectivo, que bloquea el cotransportador tanto tipo 1 como tipo 2. Y demostró más o menos los mismos beneficios que se habían demostrado para DAPA-HF y Empero-Reduce. En base a esto, pues se ha hecho metaanálisis tratando de mirar si este efecto pertenecía a uno de los fármacos o era un efecto de clase. Y se evaluaron, por ejemplo, puntos muy fuertes como fueron mortalidad por cualquier causa, muertes cardiovasculares, hospitalizaciones por falla cardíaca y muertes cardiovasculares, y resultados renales que tenían que ver con disminución de la tasa de filtración glomerular, o sea, progresión del daño renal o aumento de la proteinuria. En todos estos puntos evaluados, tanto dapagliflozina como empagliflozina fueron beneficiosos, tanto en diabéticos como en no diabéticos, siendo pacientes que tuvieran insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, este metaanálisis nos da apoyo a utilizar este grupo de fármacos para insuficiencia cardíaca. Y describiendo el último de los pilares de la terapia fundacional, tenemos a los beta bloqueadores. En especial tenemos también evidencia un poco ya viejita, como son el grupo de estudios CIVIS, CIVIS-2, CIVIS-3, el MERIT-HF, y el Copérnicos y el COMET. Estos tres grupos de estudio evaluaron el efecto que tenían estas tres drogas, bisoprolol, metoprolol succinato y carvedilol, demostrando una mejoría tanto en la morbilidad como en la mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida. Una vez entendido o repasado todas estas situaciones, digamos, aisladas por cada grupo de fármacos, se han hecho estudios tratando de comparar lo que es el tratamiento exhaustivo o tratamiento fundacional contra la terapia convencional, y definitivamente ha habido una mejoría sustancial de los resultados en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca utilizando la terapia fundamental, estableciendo entonces recomendaciones como considerarlo como la terapia estándar recomendada para pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en este estudio, básicamente, ¿qué se demostró? Como punto muy importante, una ganancia de hasta 6 años de sobrevida, de supervivencia, en comparación con tratamiento convencional en pacientes que eran tratados precozmente, alrededor de los 55 años, y en aquellos pacientes que eran tratados un poco más adelante en la evolución de la enfermedad, alrededor de los 65 años de edad, también había una ganancia de aproximadamente unos 5 años de supervivencia. Entonces, por lo tanto, el utilizar la terapia fundacional nos ha permitido entender que ganamos años de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca. En este otro estudio publicado por el Journal Canadiense de Cardiología,
vemos cómo se compara la mortalidad anual de pacientes con insuficiencia cardíaca no tratada y cómo se disminuye esta mortalidad cada vez que nosotros utilizamos alguno de estos fármacos o combinaciones de ellos. Por ejemplo, podemos disminuir a 9.4% la mortalidad anual de pacientes con insuficiencia cardíaca cuando utilizamos IECA con beta bloqueantes, hasta 7% en aquellos que utilizamos IECA, beta bloqueante y un antagonista de mineralocorticoides, 5.6% de mortalidad anual en aquellos que añadimos ARNI a esa terapia, sacubitril o valsartán, y podemos disminuir a 4.7% la mortalidad anual de insuficiencia cardíaca cuando añadimos terapia a la terapia triple, el inhibidor de SGLT2, es decir, la terapia fundacional o fundamental. Sin embargo, también hemos visto que individualizando las necesidades terapéuticas de cada paciente, algunos pueden beneficiarse de un quinto agente farmacológico, como por ejemplo la ivabradina, disminuyendo aún más la mortalidad hasta un 4.2%. Entonces, fíjense cómo hay un impacto verdadero sobre la mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca una vez que nosotros comenzamos a entender lo necesario de iniciar la terapia fundacional. Allí entonces, ante la luz de tanta evidencia, como las guías que fueron publicadas el año pasado, tanto las guías europeas como las guías canadienses, y ahora recientemente, el mes pasado, las guías americanas, cómo apoyan el uso de esta terapia fundacional, y más bien lo que nos están es dando recomendaciones de cómo titularla, cómo iniciarla y cómo titularla lo más rápido posible para poder repercutir sobre esos indicadores de mortalidad y morbilidad. Entonces, por ejemplo, los europeos vemos cómo de una secuencia convencional de 5 pasos tratan de hacer una secuencia rápida de solo 3 pasos, en donde en un periodo de apenas 4 semanas podemos ya tener los 4 fármacos de la terapia fundamental indicados en ese paciente. Y a partir de allí, en un periodo no mayor de 4 meses, titularlo a las dosis máximas toleradas por el paciente, recomendadas por cada uno de los estudios que acabamos de describir. Los canadienses son un poco más ambiciosos y sugieren iniciar los 4 representantes de la terapia estándar o terapia fundacional de inmediato a dosis baja e ir evaluando la necesidad de adicionar otras intervenciones terapéuticas y de ir titulando hasta un máximo de 3 a 6 meses para llegar a las terapias con, digamos, con dosis objetivo. También hay otra estrategia en donde se divide diferentes grupos de pacientes desde el punto de vista fenotípico en aquellos que necesitan más un inhibidor de SGLT1, de GLT2 y diuréticos, o aquellos que ameritan más el uso de ARNI y bloqueadores de mineralocorticoides, o aquellos que necesitan más de un beta bloqueador o de alguna otra droga moduladora de la frecuencia cardíaca como la ivabradina. Y cada 2 semanas, entonces, se hace una nueva evaluación. En esas 2 primeras semanas se introducen los otros 2 fármacos para completar la terapia fundacional, y en un periodo que no debe ser mayor a 12 semanas, o lo mismo, 3 meses, ya tener todos los fármacos a dosis máximas toleradas por el paciente. En estas guías recientemente publicadas por los americanos, vemos que una vez establecido el diagnóstico, inmediatamente se debe abordar al paciente con los 4 grupos terapéuticos, ¿ok? Y en una serie de pasos que se van evaluando progresivamente dependiendo de la respuesta que nos vaya dando el paciente a esta terapia fundacional, analizar la necesidad de terapias adicionales o de terapias avanzadas como asistencia ventricular mecánica o trasplante o tratamientos paliativos. También importantísimo, un dato muy interesante de las guías americanas, es la consideración de tratamientos ya de insuficiencia cardíaca en estadios preclínicos e inclusive en pacientes que tienen riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, que es el estadio A, en donde, por ejemplo, tenemos pacientes con diabetes tipo 2, con enfermedad cardiovascular o con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, ya inicia la indicación de un inhibidor de SGLT2 ante la evidencia de disminución de la progresión a insuficiencia cardíaca. Y pacientes con daño de la función sistólica con FEIL por debajo de 40%, ya es clara la indicación de IECA, de BRA o de beta bloqueantes. También consideran el uso de ivabradina, vericiguat, digoxina, ácidos grasos poliinsaturados y quelantes de potasio, que nos podemos continuar aquí hablando un rato largo sobre este grupo de fármacos adicionales para considerarse en grupos especiales. ¿Okay? ¿Qué se viene próximamente para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Pues hay un estudio, una editorial muy interesante que se publicó en el año 2020 sobre
la luz que da la comprensión de las vías fisiopatológicas de la insuficiencia cardíaca más allá de la fracción de eyección. Y básicamente lo que hacen es que determinan diferentes patrones fenotípicos de pacientes con insuficiencia cardíaca a través de paneles de biomarcadores y proteómica, donde se determina proteínas, genes, biomarcadores inflamatorios que permiten reconocer a aquel paciente que está más inflamado, aquel paciente que tiene tendencia a crecimiento o a hipertrofia, aquel paciente que tiene mayor tendencia a la fibrosis, disregulaciones metabólicas energéticas o apoptosis, haciendo entonces que se vaya dirigiendo con mayor precisión la terapia hacia las necesidades particulares del paciente con insuficiencia cardíaca según el fenotipo en el que se encuentre. Esto no es lo que actualmente está aceptado, pero se piensa que en un futuro hacia allá vamos en cuanto a la terapia de falla cardíaca. Pues la presentación básicamente era esta, tratar de darles a ustedes una revisión muy rápida sobre la evidencia que sostiene la terapia fundacional o modificadora de la insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias.